llenara de sangre, ocupara por sangre, y esa sangre no dejara vaciar la vena cava superior en la aurícula derecha. Eso se conoce con el nombre de taponamiento pericárdico. Se debe básicamente a heridas penetrantes del pericardio, puñaladas, heridas con arma blanca, con arma de fuego, etc. ¿No? Se llena la cavidad pericárdica de líquido, en ese caso hemático, aumenta la presión, no deja que se vacíe la vena cava superior, y la sangre, la presión de esta sangre se traduce retrógradamente e ingurgita la yugular. Con este dibujo entonces nos permite saber que la ingurgitación yugular obedece básicamente a tres causas que en orden de importancia son la falla cardíaca, el tumor de mediastino y el taponamiento pericárdico. La siguiente, por favor. Ya aquí una proyección un poco más cerca que nos permite observar la vena cava superior llegando a la aurícula derecha. No está la vena cava inferior, debe venir aquí, ¿no? La aorta ascendente saliendo del ventrículo izquierdo, aorta ascendente, ¿no? La carótida, la subclavia del otro lado, ¿no? La arteria pulmonar, solamente se ve el tronco o segmento principal de la arteria pulmonar, ¿no? Que sale del ventrículo derecho, que debe estar aquí, sale, da la pulmonar izquierda y acá la pulmonar derecha, con sus ramificaciones respectivas, ¿no? En la radiografía alcanzamos nosotros a ver, o vamos a ver, que el primer arco está constituido en el lado izquierdo de la silueta cardíaca. En una radiografía, el primer arco está constituido por el callado o botón aórtico, y después por el segmento principal de la arteria pulmonar, después por la aurícula izquierda y después por el ventrículo izquierdo. Recuerden muy bien esta disposición anatómica para cuando hablemos del borde izquierdo de la silueta cardíaca sepan a qué nos estamos refiriendo. Repito, en la radiografía que veamos más adelante veremos que el primer arco del borde izquierdo en una radiografía lo constituye la aorta, el segundo arco lo constituye la pulmonar, el tercer arco lo constituye la aurícula izquierda y el cuarto arco lo constituye el ventrículo izquierdo. Y el borde derecho estará constituido por la cava y por la aurícula derecha. Si quitamos el corazón de aquí, nos daremos cuenta que ese espacio es el mediastino, delimitado, como dije anteriormente, por el esternón hacia adelante y por la columna hacia atrás, hacia los lados quedarían las caras internas y laterales de los pulmones. Básicamente el mediastino podríamos decir es el espacio que ocupa el corazón. La siguiente, por favor. Esta, entonces ya hemos hecho el recuento anatómico, ya vimos entonces a grandes rasgos cómo es la anatomía del corazón y cómo es la anatomía del pulmón. Ya vimos el primer punto al que nos habíamos referido. Vamos a ver ahora el segundo punto, es decir, cuáles son las técnicas para tomar una radiografía. Aquí tenemos una radiografía de tórax. Miren lo que les decía, que aquí está el botón de la aorta o el callado aórtico, aquí está la arteria pulmonar, aquí está la aurícula izquierda y aquí está el ventrículo. Realmente nunca se ven los cuatro arcos, siempre se ve el de la aorta, el de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Esta radiografía muestra además la aurícula izquierda, porque muy probablemente esta radiografía se trate de una estenosis mitral, entidad en la que debido a la hipertensión pulmonar se alcanzan a ver los cuatro arcos, 1, 2, 3 y 4, pero realmente nunca se ven los cuatro arcos en su totalidad, sino solamente el arco aórtico, el arco de la arteria pulmonar y el arco del ventrículo izquierdo. Esta radiografía la traemos a colación para ver cuáles son las técnicas de cómo se toma una radiografía. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos las técnicas? Nos estamos refiriendo a que una radiografía puede ser PA, o sea, póstero-anterior, a que puede ser AP, o sea, antero-posterior, a que puede ser lateral, ¿no? Y a que puede ser oblicuo. Las técnicas que más se utilizan son la técnica PA, o sea, la póstero-anterior, y la técnica lateral. Bien, nos vamos a referir ahora a las técnicas. Habíamos dicho que la primera técnica es la técnica PA, o sea, póstero-anterior. ¿Qué significa la palabra póstero-anterior? Que si el sujeto que va a ser, a quien se le va a tomar la radiografía, una vez que está en el sitio adecuado, ¿no?,
lo colocamos, el chasis donde la placa está insertada, el chasis de la radiografía, está haciendo cuerpo o está tocando el esternón del sujeto. Él se coloca con su pecho tocando el chasis donde está incluida la placa. Y la máquina de rayos X, el tubo de rayos X, se coloca exactamente por detrás del paciente. El término PA entonces hace alusión a que el rayo que toma la radiografía entra en sentido póstero-anterior. La placa que resulta es la que estamos viendo acá, ¿no? Esta es la placa resultante de la técnica póstero-anterior. Muy bien. La técnica AP será diferente. En la técnica AP, que es la que estamos observando acá, el sujeto está acostado y el rayo entra, aquí está el tubo del aparato de rayos X, el rayo entra en sentido antero-posterior. Antero-posterior entra, podríamos decir, del esternón hacia la columna, mientras que en la técnica póstero-anterior el rayo entraba de la columna hacia el esternón. Muy bien. La técnica AP tiene un inconveniente, y es que debido a la menor distancia que existe entre el tubo del aparato y el tórax del paciente, va a haber una pseudo magnificación de las estructuras cardíacas, y es así como en una placa AP el corazón puede verse un poco más grande. Las técnicas AP se utilizan en aquellos pacientes que no pueden moverse de su lecho y tiene que serle tomada la radiografía con aparatos portátiles, y entonces la distancia entre el tubo y el tórax del paciente es menor que en la técnica PA. Esto permite que haya un pseudo agrandamiento de la silueta cardíaca. Es lo que sucede en la mayoría de las radiografías tomadas en las unidades de cuidado intensivo, donde el sujeto no puede moverse, no puede ir al salón de rayos X, tienen que tomarle la placa allí mismo con un equipo portátil, y la silueta cardíaca se ve aumentada de tamaño aparentemente por la razón que les digo. La otra técnica es la técnica lateral. En la técnica lateral, el rayo entra en sentido lateral. Puede ser lateral izquierda, como está mostrando aquí la imagen, o puede ser lateral derecha. Casi siempre uno pide una placa PA y lateral izquierda. Casi siempre. Uno nunca pide lateral derecha, siempre lateral izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón ocupa gran parte del mediastino del emitoras izquierdo, y uno desea ver lo más que pueda con la placa lateral izquierda. Cuando la radiografía es llevada a la práctica, pues esto es lo que se ve. Cuando ya la placa está impresa, esto es lo que se ve en la placa lateral. Ahora nos detendremos a ver cuáles son las estructuras que componen la placa lateral, la radiografía en una placa lateral. La otra técnica que se emplea es la de decúbito lateral. La técnica de decúbito lateral es como lo muestra esta imagen. El individuo está en decúbito y está lateralizado. En este caso está lateralizado sobre el lado izquierdo, ¿no? La placa que se va a obtener es una placa en decúbito lateral. Tendremos oportunidad de observarla. Y finalmente, la otra técnica es la técnica oblicua. Aquí tenemos oportunidad de verlo en una radiografía, en una imagen. Ahora presentaremos una radiografía más, de pronto un poco más real, ¿no? en la que veremos por qué se habla de que es una placa oblicua. Simplemente el rayo no entra ni en sentido AP ni en sentido PA, sino en forma oblicua. El tórax se sitúa tocando el chasis en forma oblicua para que el rayo entre de esa manera y podamos ver oblicuamente los pulmones. La técnica oblicua nos permite ver imágenes que no nos permite ver la placa PA y la placa lateral. Es una técnica que se usa para determinados casos, tiene sus indicaciones, lo mismo que la técnica de decúbito lateral, tiene sus indicaciones,
Pero en la práctica lo que más se utiliza es la técnica postero-anterior y la técnica lateral. Casi nunca acude uno a una técnica oblicua ni a una técnica lateral. Y la placa AP, la técnica AP, que sí se utiliza, repito, en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, en resumen, son la técnica PA, la técnica lateral y la técnica AP. Esta última reservada para los pacientes que no pueden moverse de su lecho. Muy bien. Entonces, ya hablamos del recuento anatómico, ya hablamos de las técnicas. Vamos ahora a definir cuáles son los parámetros que deben tenerse en cuenta para saber si una radiografía está bien tomada. Para saber si una radiografía está bien tomada, debe estar primero bien inspirada, segundo bien centrada y tercero bien penetrada. ¿Qué se entiende por una radiografía bien centrada? Por una radiografía bien centrada se entiende lo siguiente. En esta radiografía ustedes están viendo estas estructuras que corresponden a las apófisis espinosas de la columna cervical en este caso. Aquí están viendo las clavículas, clavícula derecha y clavícula izquierda. Para saber si una placa está bien centrada, basta con medir la distancia que hay del extremo interno de una clavícula, en este caso de la derecha, hasta la apófisis espinosa, que está a esa altura, a ver si esa distancia es igual a la distancia contralateral, es decir, si la distancia del extremo interno de la clavícula a la apófisis espinosa de este lado resulta sensiblemente igual a la distancia que hay de esa apófisis espinosa al extremo interno de la clavícula del otro lado, se dice, si esa distancia es sensiblemente igual, se dice que la placa está bien centrada. Bien centrada. El hecho de que la placa no esté bien centrada hablaría entonces de que está rotada. Si una placa está rotada, ustedes entenderán que si la placa está así, rotada hacia un lado o rotada hacia otro lado, si está rotada hacia el lado izquierdo, esta estructura probablemente sobresaldrá un poco más. Y esta estructura es la aurícula derecha, y de pronto nos puede hacer pensar que hay un crecimiento auricular derecho cuando realmente no lo hay. O lo contrario, si está rotada hacia la izquierda, puede sobresalir un poco más la estructura del ventrículo izquierdo y darnos la falsa impresión de que está crecido ese ventrículo izquierdo, cuando en realidad no lo está. Entonces, esa sería la explicación de la parte de cuándo una radiografía está centrada, cuándo está bien inspirada. Está bien inspirada cuando podemos contar 10 arcos costales posteriores. Estos son los arcos costales. Recuerden que los arcos costales tienen una parte posterior y una parte anterior. La parte anterior solamente se ve hasta aquí. ¿Por qué? No se ve hasta acá porque de aquí a acá es cartílago. Recuerden que la costilla se une al esternón por intermedio de cartílago. En las personas jóvenes esos cartílagos todavía no se han calcificado y entonces no se ven. La porción del arco costal que está más próxima a la columna vertebral es el arco costal posterior, que es este. Hasta aquí sería el arco costal posterior y de aquí en adelante sería el arco costal anterior. Por eso yo decía que cuando uno va a contar las costillas, debe contar los arcos costales posteriores. Uno cuenta son los arcos costales posteriores. Si uno cuenta 10 arcos costales posteriores, indica que la placa está bien inspirada. ¿Qué quiere decir bien inspirada? Que el técnico en el momento de tomarla le dijo al paciente, tome aire profundo, y el paciente tomó aire profundo. En ese momento el técnico disparó y grabó la película. Cuando uno toma aire profundo e inspira profundamente, ¿sí?, el diafragma baja todo lo que más puede. Normalmente, cuando uno está respirando, normalmente el diafragma pues está llegando hasta aquí, pero si uno toma aire profundo, el diafragma baja hasta acá. Y si la placa está inspirada, es decir, si se permitió que el diafragma bajara todo este espacio, entonces las lesiones que estén presentes acá
se podrán ver, las lesiones que estén presentes aquí se podrán ver cuando el sujeto inspira, ¿no? Entonces, hablamos de una placa bien inspirada cuando somos capaces de contar 10 arcos posteriores. ¿Cómo contamos los 10 arcos posteriores? Pues empezamos contando la primera costilla. ¿Cuál es la primera costilla? La primera costilla casi siempre, o casi siempre no, siempre está atravesando a la clavícula en su tercio interno. Recuerden que esta es la clavícula, este será el tercio interno, este era el tercio medio y este era el tercio externo. La costilla que ustedes encuentren atravesando a la clavícula en su tercio interno, en este caso esta, será la primera. Entonces esta es la primera costilla. La segunda costilla será esta. Atraviesa la clavícula casi siempre en su tercio medio o en su tercio externo, pero en su tercio medio casi siempre. Entonces, cuando ustedes vayan a contar la primera costilla, miren el tercio interno de la clavícula, vean cuál es la costilla que lo atraviesa y esa es la primera. La segunda será esta. Estoy contando los arcos posteriores. La tercera, esta. La cuarta, la quinta, la sexta, séptima, octava, novena y décima. Fíjense que aún a través de la placa se alcanza a ver la 11ª y la 12ª costilla. Hasta acá no tiene por qué llegar el diafragma, ya esto está en la región lumbar. El diafragma, en una inspiración profunda, debe llegar hasta la 10ª costilla, hasta el 10º arco costal posterior. Si así lo vemos en la radiografía, decimos que la radiografía está bien inspirada. Pero resulta que si el diafragma solo llega hasta aquí, ¿no?, decimos que la radiografía está expirada porque estamos contando solamente 8 arcos costales y no nos está dejando ver entonces el espacio que hay del octavo al 10º. Toda esta parte del pulmón no la podríamos ver, allí habría o podría haber alguna patología y entonces por estar la radiografía expirada no podríamos ver esa patología. ¿Cuándo está la radiografía expirada? Cuando el individuo tiene mucho dolor, por ejemplo, y el técnico le dice tome aire profundo y él no puede tomarlo, porque tiene una fractura costal, por ejemplo, porque tiene un neumotórax, porque tiene un neumoperitoneo, ¿no?, porque tiene un trauma abdominal, en fin, o porque el técnico no le dijo o no le explicó lo suficiente. Muy bien, entonces ya hemos visto que es una placa centrada y que es una placa inspirada. Veamos ahora qué es una placa. Cortamos. A ver, cuando una placa está penetrada. Si tenemos un paciente delgado y al lado de él un paciente obeso, es lógico que para tomarle la radiografía al paciente obeso se necesita de más kilovoltaje que para tomársela al paciente delgado. Si a un paciente delgado le tomamos la radiografía con el mismo kilovoltaje con que se lo tomamos a un paciente obeso, la radiografía del paciente delgado saldrá quemada, entre comillas. Pero si al paciente obeso se la tomamos con el mismo kilovoltaje que se la tomamos al paciente delgado, ni siquiera alcanzará a atravesar las estructuras, los rayos X de ese paciente obeso. Entonces saldrá muy poco penetrada la placa, saldrá blanca. Ustedes alguna vez cuando han manejado cámara fotográfica sabrán a lo que me estoy refiriendo. Entonces, para la estructura corporal y para el peso de un sujeto se necesita determinado kilovoltaje que el técnico empleará de acuerdo a si el paciente es obeso o no. ¿Cómo sabe el técnico cuál es el kilovoltaje exacto que debe emplear? Bueno, ellos tienen allá sus medidas. A nosotros lo que nos interesa es saber si la placa quedó bien penetrada o si quedó muy poco penetrada. ¿Cómo lo sabremos? Esta estructura negra que ustedes están viendo aquí, o radiolúcida, de ahora en adelante ya no hablaremos ni de negro ni de blanco, hablaremos de radiolucidez. Esta estructura radiolúcida que ustedes están viendo aquí es la tráquea. ¿Por qué digo radiolúcida? Porque en su interior tiene aire. Todo lo que tenga aire en una placa es radiolúcido. Por eso los pulmones son radiolúcidos, porque están llenos de aire y el aire no lo atraviesa el rayo del rayos X, entonces se ve negro. Todo lo que se vea negro en una radiografía es aire, todo. Por eso la tráquea se ve negra, por eso esto que se ve aquí como una columna es la tráquea. En cambio, todo lo que se vea blanco se le denomina radio opaco o radio denso, son dos términos sinónimos. Será radio opaco, los huesos,
Los huesos son radiopacos o radiodensos. Todas las costillas, la clavícula, todos los huesos serán radiopacos o radiodensos. Todos los líquidos serán radiopacos o radiodensos. Y los músculos también serán radiopacos o radiodensos. Y el tejido graso también será radiopaco o radiodenso. Por esa razón, el corazón se ve blanco, porque el corazón es un músculo y los músculos se ven radiopacos o radiodensos. ¿Sí? Los senos, esta es la radiografía de una mujer, se ven radiopacos porque son grasa. Les había dicho que la grasa se ve radiopaca o radiodensa. El hígado, que es una estructura compacta, se ve radiodenso o radiopaco, a diferencia de todo lo que es aire, que se ve radiolúcido. Tanto se verá radiolúcido el aire, que el aire que nos rodea también alcanza a ser tomado con los rayos X, y aquí al lado y lado del paciente se ve que hay radiolucidez, porque hay aire. Bien, devolvámonos a lo que nos estaba ocupando, que es saber si una placa está bien penetrada o no.